con el libro. Te voy a poner por acá a grabar. Entonces, bueno, muchachos, lectores, sean bienvenidos todos a la segunda sesión del Club de Lectura. Es la segunda sesión porque dentro de 8 días a las 3 de la tarde nos vamos a estar conectando con la autora para pues pegarnos como una conversada larga y tendida. El objetivo de este espacio de hoy es que conversemos un poco sobre cómo nos fue con el libro a todos, ¿cierto? A Estefa, Dani, a Maura, a Laura. La idea es que hoy todos podamos pegarnos la conversadita porque pues creo que esta es la sesión que más espera el club de lectura y es intentar entender cómo los otros percibieron lo que estábamos leyendo todos por igual, ¿cierto? Entonces, la invitación hoy es muy sencilla y es que con este libro pasaron varias cosas, ¿cierto? Lo primero que pasó con el libro es que siento que hay dos tipos de lectores. Uno, el que lo tuvo que leer súper rápido y lo acabó súper rápido, lo empezó y lo terminó muy, 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 muy en el mismo día. Y el otro es el lector que se lo fue cuchareando y que se fue yendo de a poquitos con el libro y que de pronto le faltan, no sé, 3, 4, 5 páginas porque no ha sido capaz de terminarlo tan rápido, ¿cierto? Entonces, al tener esos tipos de lectores y cuando yo les hacía como la pregunta de cómo iban con el libro, muchos como tengo mucho sentimiento. No me explicaban muy bien cuál era el sentimiento, ¿cierto? Unos dijeron estoy como triste, otros dijeron me parece precioso, otros dicen hay mucha belleza, hay mucha poesía. Yo quiero que hoy conversemos sobre ese sentimiento que nos da el libro y que empecemos como a plantearnos preguntas que podemos de pronto hacerle a la autora dentro de 8 días, pues el sábado. Y no sé si alguien quiere arrancar o si yo voy preguntando. La Barranque, preséntese usted en este club de los martes, que usted es nueva los martes. Mar yo. Sí. Noches. Laura, Laura, y ya nos vamos con André. Bueno. Bueno, buenas noches. Espero que estén teniendo una semana muy bonita. Mi nombre es Laura Pérez. Los acompaño desde Urabá. Y nada, el libro me pareció muy triste, pero como lleno como de detalles de contemplación. Entonces, en esa contemplación, yo creo que es como donde uno puede encontrar como la belleza. Me gustó mucho algo que dijiste como en la sesión inicial, que hablaba del barrio sin ser una cosa muy explícita, pero todo el tiempo mostraba qué era el barrio, qué podía uno encontrar en el barrio, que eso yo siento que no se escribe tanto sobre esos lugares no tan bellos de Medellín o sobre esas circunstancias como no tan chéveres. Y menos de esa forma, porque yo lo que he visto es que se hace mucho desde la violencia. Entonces, nada, esa es como mi primera percepción del libro. Pero Lau, que tiene una mirada muy desde la mujer, ¿cierto? Desde la crianza del hogar, desde la perspectiva de los vecinos. Yo le escribía en esos días a Mauro, y yo, Mauro, ¿te diste cuenta de que no tienen, no hay nombres? Me decía, no, yo ni siquiera me había dado cuenta de eso, ¿cierto, Mauro? Es que no, yo no me había dado cuenta de eso. Está la vecina, está la chancera, está el brujo. Y creo que no tiene nombres también porque tiene una invitación a que cada uno le ponga el nombre a su brujo, a su chancera, a su vecina, que son historias como muy parecidas, narrando lo difícil a veces de la periferia, pero desde una perspectiva un poquito diferente. Y cuando hablas lado de la contemplación, yo no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me pasó como al final de cada capítulo, como que el capítulo empezaba durito y terminaba como con mucha belleza y como muy poético cada capítulo, como o haciendo una pregunta o dejaba una canción, como que el cierre del capítulo era una invitación como a detenerse y a reflexionar también un poco. Lau, ¿y cómo ahora va? Bueno, va bien, lloviendo mucho, llueve mucho, pero bueno, y ya con un poquito de calor. Ah, bueno, ahí te vas yendo, al menos estás hoy por acá en el club de lectura. Dani, ¿a vos cómo te fue? ¿Qué sentimiento y lograste terminar? No sé, contanos cómo te fue a vos con el libro. Igual todos son bienvenidos a preguntar cuando quieran, hablar cuando quieran y aprender esas cámaras. Me fue muy bien.
Bueno, no fue cuchareado porque me lo llevé para una finca y se me quedó allá. Entonces allá leí como la mitad y apenas en estos días que lo recuperé, me senté el fin de semana y me leí la otra mitad. Entonces no hubo cuchareada del libro. Eh, no me acuerdo exactamente como en qué año transcurre, pero sí, pues como que uno revive cosas que vivió. Uno también tuvo una vecina así, uno también escuchaba los escándalos de los vecinos cuando le daban en el pescuezo el marido a la esposa. eh, y la historia pues sí es, o desde el principio pues nos cuenta como qué va a pasar y sí lo toca a uno pues como reviviendo cosas que uno ha vivido también, porque por las que ha pasado y obviamente inmediatamente se siente identificado con eso y como que piensa como en esas personas que tomaron esa decisión, que de pronto personas cercanas, que uno siempre se ha preguntado como qué pensarían en esos días previos, cómo llegarían a esa decisión. ¿Sería un momento extremo? ¿Sería un momento planeado? ¿Sería que lo planeó durante muchos días? Y ahí como se lee pues como en primera persona, como que es una manera de verlo pues como que era una decisión que estaba tomada desde hace mucho tiempo. Entonces es como una manera de verlo, sin uno pues solucionar las preguntas que tiene personales pues o de las personas cercanas, pero es una manera de como de verlo también. Dani, mira que este libro ya lo hemos estado conversando. El sábado cerramos el primer grupo y ayer cerramos el segundo grupo. Este sería el tercero. Casi siempre el martes es el último que cierra, pero en esta ocasión vamos como en la mitad. Y hay una cosa como muy interesante que he estado escuchando y que me gustaría saber si ustedes opinan lo mismo. Y es que este libro parece ser escrito para quienes se quedan, ¿cierto? Porque es como de cierto modo, venga, le explico un poquito cómo se siente quien carga con ciertas situaciones de tristeza profunda, cómo se siente quien lo intenta, pero aún intentándolo no es posible. Entonces hablaban como de, ¿será que es un libro también como para que quien se queda pueda entender un poco lo que vive el personaje que también lo nombraban como durante todo el libro y es el que tenía el llamado, ¿cierto? Como ese llamado que también se evidencia en el libro que desde muy pequeño, cuando vio que su vecino se colgó, dijo como, es que esto se puede, o sea, como que yo no sabía que esto se podía, ¿cierto? Entonces Ujú. pareciera ser un libro para quienes quedan. Yo no sé ustedes qué piensan. Andrea, adelante. Hola, yo también soy nueva porque soy de los jueves y yo justo, pues cuando lo terminé sentí que todo el libro era una despedida larga, como que era no precisamente una carta, pero sí él tratando de aferrarse, buscando, buscando y al final pues como que, como hay que cansancio estar siempre buscando y de lo que decía Daniel pues que él decía como que los días previos, pero es que en este caso fueron los años previos, o sea, a cuánta edad habrá visto al vecino, como a los 10 años le ponía yo, porque todavía era como un niño. Y me sorprendió mucho eso, pues como que los referentes que tenía, entonces uno a veces tiene el referente de ser como la Barbie, pero él tenía el referente de ser como el vecino, y eso me pareció muy, muy teso. Y también que a mí me costó porque el personaje tenía un montón de peso con el mundo, que yo generaba empatía con él, pero como en la página 85 90 ya era como allá, morite, morite. Dios mío, no, no, no. Pues, o No me sea, da más. a mí ya me habían dicho que se iba a morir, pero yo ya no quería leer más de todo el cansancio que tenía, porque yo sentía que ese cansancio también estaba conmigo. Entonces era como, bueno, y he pensado como para la autora, yo he hablado con otra gente que lo ha leído y me han dicho como, ay, yo no sé si yo soy muy amarillista, pero yo esperaba que narraran la muerte, cómo iba a ser, cómo decidió irse, hasta dónde, o sea, como más profundo de lo que nos contaron en las primeras páginas.
Y yo decía como, pero si será necesario, pues como que, ajá. Entonces, pues me he preguntado como, cómo elegir qué contar y qué no. Y también en las últimas partes donde él empieza a decir que él estaba como saboreando las palabras, no, rumiando las palabras. Eso me pareció muy lindo porque también una pregunta que he tenido todos estos días es ¿de dónde vienen las palabras con las que narró el mundo? Entonces me preguntaba eso sobre el personaje, ¿de dónde vienen las palabras con las que él narraba el mundo? Si parecía estar muy incómodo con ese mundo que estaba viviendo. André, mira que cuando te escucho hablar ahí pasan varias cosas. Uno, que es evidente la intención de la autora de sentir ese agotamiento, ¿cierto? Yo creo que sentirlo de la página 100 para allá es decir, venga, venga, mi amor, póngase en los zapatos de un personaje que está cansado de intentarlo, ¿cierto? Y que aún yéndose a un lugar súper remoto, no siente que sea necesario quedarse. Y por ahí hay una página donde dice, venga, explíquenme porque es mejor la vida. O sea, ¿quién dice que es mejor, cierto? Creo que es la 80 y tanto. No es que yo me sepa el libro de memoria casi, pero es como la 80 y tanto donde dice, Yo creo que explíqueme yo por lo qué. tengo así, la 104. Ah, yo creí que era la 80 y tanto, entonces no me lo sé de Pero memoria. dime, ¿qué hay de malo en querer morirse? ¿Alguien acaso podría decirme por qué vivir es la opción correcta? Porque es una decisión más digna, porque la gente cree que allá no hay espacio para mí, para los que, como yo, decidimos irnos de esta forma. Claro, entonces uno empieza a decir, yo Prefiero me empiezo a fuerte. agotar, me empiezo a sentir muy en el corazón del otro, pero además está narrado en segunda persona y la segunda persona cansa, o sea, yo creo que, y además estamos tan acostumbrados a la literatura del yo, ¿cierto? Que narrar en segunda persona resulta ser muy difícil para los escritores, pero también muy difícil para los lectores porque no estamos muy acostumbrados a leer en esa segunda persona y la segunda persona cansa porque eres vos, porque eres tú otra vez, porque vuelves tú y tú, ¿cierto? Entonces ya como que uno empieza a decir, me canso un poco, pero también creo que ahí sí había cierta intencionalidad. Todos Y pues, tú, vos y ella, porque eso le cambia a uno la mente ahí, porque a veces está hablando con la hermana, pero de la mamá, y entonces uno es como, ¿y este qué referentes que tiene? ¿A quién es que le está hablando? Entonces uno se vuelve y es como, ¿quién era? y lo otro que estaba diciendo André es el tema de narrar la muerte, ¿cierto? Y de describir esa muerte, pero yo creo que parte de lo que pasa en el libro, igual eso se lo podemos preguntar a Elena dentro de 8 días, es como conté, conté las cosas como son, o sea, nadie va a poder narrar la muerte porque no está, no estuvo solo en esa muerte, ¿cierto? Entonces como que me parece que la voz del narrador respeta mucho lo que sí puede contar, porque la muerte como tal, pues lo que cuenta es, se amarró con los cordones y se mató, ¿cierto? Pero no hay más allá de, o sea, como que no hay un exceso de ficción que puede llevar al amarillismo y alargar una novela en segunda persona que ya no es más alargable, siento yo. Pues acá, como pensando en lo que está diciendo André. Yo no sé si alguien hasta acá quiere opinar algo. Mauro. No, pues Ah, eso. Estefa, hágale. O sea, sí, lo que dices, que es como, lo que decía es que Elena usa como las palabras precisas, mm, no adorna demasiado. Es que yo estoy haciendo como un símil con otro libro que me estoy leyendo, el de Pilar Quintana de los Abismos, y se Mm, me asemeja mucho como esa forma de narrar que va muy en los silencios y también narrado desde la mirada de, pues, de un niño, o sea, de cómo vive su niñez. Y entre silencios y silencios y de contar las cosas como las ve un niño, uno entiende entre líneas todo. Y no es necesario lo que tú dices, como el amarillismo, no es necesario detallar tanta cosa, sino que con esas palabras tan precisas va narrando una realidad muy cruda, porque también creo que la forma de narrarlo también es cruda, y al mismo tiempo como que se siente muy, como muy natural,
sí, sí, como sin exagerar mucho. Entonces, me gusta mucho esa forma de como de escribir o de narrar. Cuando vean la autora dentro de 8 días se van a dar cuenta que es muy cuidadosa con las palabras. Yo ya les había dicho, entonces como que no es que nos vaya a pegar así. No, ella se va a conversar mucho, pero como que uno siente que cada palabra trae lo suyo y creo que es un poco también la forma en cómo se escribe. Además es como poético, pero al mismo tiempo como simple también el lenguaje. Yo me lo lloré todo, yo me lloré las 3 horas que me leí ese libro, me lo lloré completo. Pero hay otra gente que dice, a mí me pareció tan bello, o sea, me pareció que era tan bonita la forma de narrar. Mauro, ¿a usted cómo le fue? Usted que es todo juicioso, todo racional. ¿Qué sintió mientras leía el libro? Eh, a mí me pasó eso. Pues si me preguntaras cómo escribe en una palabra, bueno, lo primero, soy el segundo que escribiste, que me lo leí como de a raticos y que me faltaron unas páginas. Le falta un pedacito. Ay, Y, y si me preguntaras cómo en una palabra, cómo lo describiría, para mí sería bonito. Eh, y a diferencia pues de lo que decía ahorita André, como ese peso que siente uno con el personaje, para mí que haya partido como de que él se suicidó, antes como que me quitó ese peso de lo que seguía en el libro. Como que, pues, listo, yo ya sé que esto pasó, pero de ahí en adelante, como él describe la vida antes de su muerte, al margen pues como de la realidad y de la violencia y de todo lo que pasa, eh, lo describe con unos ojos muy bonitos, que creo que eso lo hablábamos alguna vez, no me acuerdo con qué libro, creo que era Hallan Hallan, donde se cuestionaba cómo uno debería ver la vida como si se fuera a morir. Eh, no ir tampoco a ese extremo de que entonces yo lo tengo que ver como si me va a morir, porque entonces voy a parar en la mitad de la autopista a rescatar a X y no sé qué, más o menos de eso hablaba el libro. Entonces, como encontrar un sano equilibrio entre saber que también uno acá, que la vida es prestada y que lo que tenemos seguro es la muerte, y siento que así como que lo describía esta persona, porque ya sabía hacia dónde iba. Entonces, en ese sentido me pareció como bonito y me quedo más es cuando él describía lo que sentía por la hermana, que era un amor, o sea, pucha, impresionante. Entonces ahí es donde yo digo, el libro es muy bonito en ese sentido, más allá de la realidad, pues de donde parte el tema del suicidio y todo lo que le pasa a él. Alguien ayer decía, Moro, como él parecía recolectando los mejores momentos en vida como para cogerlos y llevárselos también. Entonces esa mirada de las montañas juntos, esa relación con la hermana, creo que a muchos pues como que también nos movió mucho el corazoncito porque pues es una relación que creo que muchos anhelamos también con los hermanos y que si hemos tenido hermanos así tan cercanos, creo que también recordamos muchas cosas. Yo hoy por la mañana hacía rato no le hacía videollamada a mi hermano y hoy me levanté justo a eso, como a hacerle videollamada y a conversar con él, porque entonces como que sentía que el libro también tiene una invitación a disfrutar mucho los momentos en los que sí podemos estar, ¿cierto? Porque no sabemos cuándo no. Entonces, sea porque devuelva lo que me fue dado, o sea porque pasan cosas, ¿cierto? Pero como que disfrutemos el momento que sí podemos estar con esas personas que queremos tanto. Mauro, muchas gracias por compartirlo. Lore, te escuchamos. No te vemos, pero te Hola, escuchamos. un gusto saludarlos. Bueno, yo decidí escribir un poquito sobre lo que me generó el texto. Entonces, me disculpan un poco porque esto no está editado ni nada, entonces fue rápido. Entonces dice así. Este libro lo terminé a las 5:26 de la tarde, en una segunda lectura. Es curioso que siempre ponga la fecha y nunca la hora.
No sé hoy por qué lo hice de ese modo. Hace más o menos un año tomé la decisión sobre cómo iba a ver los libros a futuro, porque siempre lo hice desde la racionalidad y también desde los sentidos. Algo que no está mal y quizá es lo que se espere siempre, porque mantiene mi avidez por la lectura y la posibilidad de comentarlo, e intercambiar miradas o dejarlo en la intimidad hasta que le llegue su momento de ser compartido o no. Decidí entonces verlos primero con el corazón, sintiendo un profundo respeto y conmiseración si es que la historia no llega a atraparme. Los veo con el corazón que se une al esfuerzo de quien ocupa su tiempo en escribirlo. Con el corazón de quien parte de una realidad terrible, dolorosa y que se repite de forma inclemente en algunos lugares y fuera de ellos, que se instalan internamente por un tiempo indefinido o para siempre. Sé morir de Elena Mesa se instaló en mí porque sentí su dolor, el dolor de quien lo narra, y el dolor de quien lo narra, que dentro de lo imprecisa que puede ser nuestra memoria, cuando se viaja al pasado, hay situaciones compartidas que tejen un vínculo que no se puede disolver. Siento el amor en todo, en las palabras que se deslizan por una loma, una madre que se pierde a propósito y el niño que quiere encontrarla, en los golpes, la sangre, la muerte, la ausencia, el hambre, la divinidad, la hermandad, en las madres que no querían serlo y les tocó, en la niñez perdida, en el silencio, en la libertad escurridiza, en las luciérnagas, en las estrellas, en las canciones, en los cuerpos, en la supervivencia, el desgaste, en el ciclo innatural de las cosas. No crean que es una oda a la violencia, es que a veces me cuesta desligar lo horrible de lo bello. Siento que a lo bello obligatoriamente lo debe haber tocado lo horrible alguna vez. Anoté las páginas a las que debo volver porque hay una fluidez en el texto, muchas verdades, sentimientos bellamente escritos. Entonces me dejé llevar porque siempre me detengo a transcribirlos, porque quiero que mis manos se detengan en lo que hizo eso y hizo eco en mi corazón. Aunque esta lectura es como una corriente que arrasa con lo bueno y lo malo, que le sucede a estos seres es también una corriente suave que permite flotar un poco sobre cuestionamientos simples y profundos y también en ese paralelismo y puntos coincidentes de las vidas de quien escribe y quien lee, o simplemente la complicidad entre desconocidos. Volviendo al inicio de esta decisión del corazón, me quedo con el todo de estas 4 preguntas que me demoraré claramente en responder. ¿Habías rumiado tú alguna vez las palabras de tu corazón? ¿Vos crees que si escribimos nuestra historia nos creen? ¿De qué otra forma se cuenta una vida? ¿Qué es lo importante? Bueno, eso fue todo. Lore, qué cosa más hermosa. Yo por acá me apunté las preguntas. ¿Me vas a recordar la tercera, porfa, Lore? La tercera es ¿de qué otra forma se cuenta una vida? Yo creo que uno siempre va a querer saber más y cuando Lore, yo creo que mucho del escrito de Lore también es poner en palabras lo que somos. Hay una cosa que me resonó mucho, Lore, lo que dijiste, y es el contexto de la mamá. No he encontrado la primera persona que haya juzgado estas 3 sesiones a esa mamá, ¿cierto? Porque hay una infancia compleja, hay un montón de situaciones, hay un contexto alrededor de ella, muy insensible también, ¿cierto? No ha existido el primero que diga, fue una madre terrible, de pronto sí, de pronto era lo que podía hacer, ¿cierto? Y cuando empezamos a leerla, yo no siento que en el texto se intente juzgar nada, o sea, solo se está contando la historia como es, o sea, es como así pasan las vidas y Lore lo decía y es...
creerán la historia. Entonces, las cosas son como son y se cuentan como son y no entra nadie como a juzgar ningún personaje de este texto porque sabemos que hace parte de la mistura de lo que es la historia, ¿cierto? Entonces, Lore, muchas gracias por compartirlo. Luz, adelante, te escuchamos. ¿Se me escucha? Sí, ahí te escuchamos súper Ah, bien. bueno. Bueno, Marce, que como que varias cosas. Una de ellas es rescatar algo que dijiste ahora, y es que el libro, aunque es muy desgarrador, contiene mucha belleza. Y, y creo yo que la autora tiene como esa capacidad en este escrito y en otros pues, que he tenido ahí como la fortuna de leer de ella. Siempre hay como una capacidad de poetizar incluso asuntos muy fuertes o muy confrontantes de la vida. Y creo que este libro no es la excepción, es como si hubiese una capacidad de hacer bello ese contexto, de hacer bello todo lo que rodeaba a los personajes. Entonces, como que eso por un lado, como la capacidad que tiene la autora de hacer belleza, incluso de situaciones muy complejas. Y lo otro es que yo me quedé pensando mucho en la pregunta que tú ponías estos días en el grupo, que nos preguntaste que si nosotros creíamos que en la novela la pobreza no solo definía las condiciones de vida del joven, sino también su manera de relacionarse con el mundo, con el silencio y con la fragilidad que arrastra desde la infancia. Entonces me hizo mucho eco la pregunta por la fragilidad del chico, por la fragilidad del joven, porque a mí me parece que había también mucha fuerza. Es como si el alma que narra la autora ahí fuera el alma de un joven, claro, muy desgarrado por ese contexto, por toda la historia, pero a mí me parece que el personaje siempre fue muy fuerte, siempre tuvo como un alma como muy sabia, como muy serena, como no sé, me hizo mucho eco de esa pregunta por la fragilidad. Es como, ¿será que ahí solo había fragilidad? Luz, incluso lo hemos estado conversando esta semana porque alguien estaba hablando del tema de la depresión y decíamos que el personaje tampoco es que pareciera deprimido, o sea, es como no necesariamente para uno elegir irse tiene que estar en una depresión profunda. Él fue planeando hasta llegar al punto al que él creía que debía llegar, ¿cierto? Como que tampoco se sentía un desespero por hacerlo pasando por encima del mundo. Se sentía de cierto modo también como su valentía y su calma. Entonces, qué lindo eso, Luz. Muchas gracias por compartirlo y es una dicha tenerte por acá. Gracias a ti y a todas y a todos, pero sí, esa palabra me dejó ahí. Y yo fui de las lectoras que se lo tuvo que leer de a poquitos, porque es un libro que se iba como quedando en el estómago y es como, ay, espérate, necesito descanso, necesito volver. Y que también es un libro como para releer luz. Hay tantas líneas que son bonitas que yo a veces digo, ya a mí cómo se me pasó esto, yo lo estoy Sí. releyendo. Yo digo, pero a mí cómo se me había pasado esta super frase que hay acá escrita, o sea, como que es para volver a él como muchas veces. Ahí les voy a contar un chisme y es que Luz y yo fuimos de las primeras personas que tuvimos este libro en las manos, entonces también lo hemos estado dosificando por buen rato y no habíamos tenido la oportunidad, Luz, de cogernos este chisme juntas. Bueno, yo no quería ahí presumir que No, teníamos a la presuma, oiga, autora. presuma. Y todos Pero pueden entonces yo presumir no por... hice sino escribirle a la autora y yo le decía, pero ¿qué es esto tan desgarradoramente divino? Pero usted ¿cómo hace? Porque es hermosísimo y es de Sí, cositas, es precioso. sí, sí, está muy bien hechecito. Andrea, ahí te escuchamos. Adelante. A mí me quedó también resonando como algo en cuanto a la forma, y es que ella
siempre nos da pistas, pero no las desarrolla. Y yo todavía no he llegado a la conclusión de si eso es bueno o malo. Porque en el primer capítulo, pues en la raíz, ella empieza, cuando él tenía 5 años, acercó su oído al vientre de mi mamá. Y luego termina, yo escribo. Entonces, claro, la, es- la que nos está narrando desde ahí es la prima. Pero en el libro nunca hay una prima, nunca hay una tía, nunca hay una relación de nada. Entonces a mí ahí yo tengo un hueco. Y es y qué pinta la prima ahí, qué me pinta ese primer capítulo, para qué me está diciendo que se fue para allá y qué hizo allá qué, sabiendo que a mí me importaba era la historia del muchacho. Entonces también por eso tengo la pregunta de qué narrar y qué no narrar. O sea, ¿para qué dejar ese capítulo ahí? Mm, pues como que es un tono muy distinto al resto del libro donde él narra, pero, pero me gustó igual. André, dejémoslo ahí para que ella nos responda muchas cosas. Yo también vi muchas pistas y además hay muchas pistas de muchos autores. Yo les decía esta semana que los títulos son La Noche, ¿cierto? Juntan el poema La Noche de Pizarnik. Ahorita les voy a leer y voy a cerrar la sesión con un poema que sé que ya lo tiene entre líneas, pero tampoco lo dijo, pero lo hemos leído tantas veces que sé que está ahí dispuesto en el libro. Entonces creo que como todos los autores, hay unas pistas interesantes que hay que aprovechar a tener al autor para preguntarle a André y el sábado le preguntábamos lo de la prima y lo demás, pues yo no voy a entrar acá como en detalles porque creo que eso le corresponde allá al sábado yo aquí también Pero quiero me escuchar. cuentan, porque yo el sábado no puedo. Pero usted se conecta ahí con un audifonito desde el festival infantil. Si no, yo le cuento, yo hago la pregunta por usted, pero la idea también es como que le hagamos las preguntas y me voy a volver un poquito a lo que Luz estaba diciendo ahorita, esa transformación de las cosas horribles a lo bello, y es que yo creo que todos tenemos la habilidad para hacerlo, pero no nos disciplinamos en ello, ¿cierto? Entonces... la autora, además de escribir, también es una artista, también hace collage, como lo vieron en la mitad del libro, y creo que eso también es como la alquimia de la transformación de lo que sea que esté doliendo, representado como en una manera muy bella, que existirán muchos tipos de arte, pero creo que ahí pasa como una alquimia interesante en transformar lo que no es tan lindo a transformarlo bonito. Lore, te escucho. Sí, de pronto la única cosa en la que yo entro un poco en conflicto desde lo estructural es que hay como una especie de, pues no sé, se nota un poco como hay por allá como algo de premeditación, o sea, me está narrando la historia de un hermano, pero entonces está la magia que yo tengo como escritora, pues estoy hablando pues de ella, pero entonces como que por momentos por eso tomo uno de esos cuestionamientos que ella plantea ahí, o sea, ¿será que sí me van a creer? O sea, como que ella de detrás de esta pregunta está hablando de la verosimilitud del escritor, entonces no solo a esa persona que le suceda eso algo, es horrible, sino que estoy yo que estoy estructurando esto doloroso, dándole una forma para compartirla con otros, pero entonces, por ejemplo, como cuando está un mago detrás, entonces cuando ven, por ejemplo, saca la palomita y resulta que le ven como lo que tiene abajo un poquito de la manga, entonces no sé si ese poquito de premeditación que uno percibe ahí pueda afectar un poco, o no sé si yo solo lo noté ahí o no Lore, sé, hay que preguntar, sería bueno. hay que decir, vean, este No, pedacito yo no, se lo ya no a preguntar eso, porque de pronto ofende, ¿no? No, vea, ya, yo me la pillé acá, mija. Hay que decir, vean, esta frase me la pillé. Entró. Jennifer, te escucho, adelante. Hola a todos y todas. Bueno, voy Hola. conduciendo, entonces por favor, paciencia con el sonido. Pero bueno, lo que quería decir es que yo fui ese tipo de lector que fui muy lento. Incluso al principio leía 2 hojas y lo dejaba. ¿Y cuál era mi sensación? Bueno, yo trabajo con mujeres que están en recuperación de adicciones, entonces tienen historias muy difíciles que se pueden describir incluso
allí, ¿no? Como el incendio. Entonces yo ya he leído esto, pero en las historias clínicas o me lo han contado las psicólogas. Y todo esto me recordaba mucho a las historias que vemos aquí en el trabajo, pero también el escrito me recordaba cómo hablaban las psicólogas. O sea, siempre nosotros cada 8 días tenemos una reunión y siempre nos están contando qué pasó, las historias de los pacientes y demás. Y yo recordaba como en esta narración, como esas historias. Entonces, no sé qué tanto ella tenga de psicóloga, si lo aliaba así como que le hacía un match, como si estuviera repitiendo, leyendo historias clínicas o cosas así de ellas. Y creo que esa era como mi resistencia, o sea, no es el libro como tal, sino mi resistencia era como, bueno, si esto es como mi trabajo y en mi descanso leo y leo como un poco más de lo que podía pasar y que pasan en estas historias tan difíciles y tan crueles, pues fue como más por eso, como algo emocional mío. Em, Eso. Y también pensé, leyendo el libro, que si eso no era una despedida, sino un duelo, como si él estuviera viviendo un duelo, porque es que el duelo es que le duele algo a uno, ¿no? Em, el duelo de esa separación. Alguien había dicho, alguna vez me dijeron, como es que yo hice el duelo cuando se iba a separar de una Antes. relación, hice el duelo antes. Entonces yo lo sentí así. Entonces, bueno, eso era lo que quería decir. La autora sí es psicóloga clínica, entonces de seguro sí va a tener unos matices muy parecidos a lo que tiene que ver con tu profesión. Vamos con Lore y volvemos con Luz. Y ya se preparan Moni, César, Mariana, Julie y Melissa para que nos chismoseen el No, sentimiento. algo pequeño Hágale, Lore, a tranqui. propósito de lo que estaban hablando ahorita de la depresión. Y es que en realidad hay otro tipo de depresión, que es la depresión funcional, o sea, la gente está normal, que aparenta estar normal, tener sus actividades común y corriente, reírse, disfrutar entre comillas, y resulta que en cualquier momento, tan, por ejemplo, como lo describe Piedad en su libro, La tormenta perfecta, y chao, o sea, es un cúmulo de cosas que no exterioriza para, o sea, los demás no perciben, pero porque, y ya después dan. Pero entonces aquí nos dan pues el dato, y es que yo llevo años pensando en esto. Eso es hasta el evento del vecinito, pero también dice claramente que lleva años, ¿sí? A mí me surgen otras preguntas, pero bueno, ahí es. Lore, las tiene que sostener ahí para que el sábado las hagamos. Pilas, pues yo voy a decir el sábado. Lore tiene unas preguntitas. Luz, adelante. em, que como leer esta frasecita con la que empieza el libro, que quizás tiene que ver con lo que Andrea decía ahora, que es como, bueno, es la prima, es la hermana quien está narrando, y el libro dice para todos, porque en esta ficción están sus íntimas verdades. Yo creo que el libro también abre como esa posibilidad de que todos en algún punto nos perdamos, como bueno, era la prima, era la hermana, era quién, porque en algún punto todos los personajes tienen, o sea, tienen algo de nosotros ahí. Creo que hay una intención en que se confunda esto de quién está narrando ahí o por dónde empezó. El libro dice eso, para todos, porque en esta ficción están sus íntimas verdades. Marce, y lo otro es, si de pronto ahorita hay un huequito al final o lo que sea, que yo tengo un poema de la autora que conservo como un tesoro. Es un poema que ella me compartió hace muchos años en un momento muy complejo de mi vida, y es un poema que justo recuerda esa capacidad que ella tiene de poner todo tan bonito, aunque sea difícil. Entonces, por si de pronto ahorita hay opción y me das Luz, permiso de leer ese poema. de una vez todos te ponemos acá cuidadito de atención para que leamos ese poema y aprovechemos como lo que estamos hablando. Bueno, dice, niña de sueños incansables.
¿Hacia dónde corres mientras pintas la pared cuasi envejecida, cuasi falsa? ¿Acaso ves un sol poniente al final de ese corredor? Niña, ojos grandes y fuertes, saltones de lágrimas y de vida. Es cierto que viste el poniente, le has perseguido. Ve corriendo, ve despacio. Niña de palabras incontables, ¿qué es eso que tienes para decir? Son las flores del espectador humilde que no florece si te escucha, que no se muere si pasas, al son de un día que se duerme despacio como tus sueños en las noches, noches de tanta soledad y miedo, noches de tanta fuerza y terror. Niña, soledad de tiempos, escribe siempre, a diario. Guarda en las maletas escondidas del viaje que emprendes hoy un pedazo de esta noche, que será testigo muchas veces de las vistas escondidas en tu balcón, pintado tras un pedazo de suéter que cubre los años de tu niñez mientras te abriga como la memoria. Niña, corazón vacío y grande, no llores. Pasarán los días y estarás una noche escribiéndote, con un poco más de fuerza y tu sutil manera de hacer con las palabras un sueño. Ay, Luz, qué lindo. Luz, no nos lo quiere Pues compartir ahí en el grupo para que todos lo tengamos y luego lo leamos con calma. claro que sí, es que eso es un tesorito de la autora, justamente. Muchas gracias por compartirlo. Moni, No, ¿a usted sí. cómo le fue? Hola, Marce. ¿Y qué más? Pues no, no sé cuál era la pregunta pues exacta, Como el sentimiento del libro, ¿cómo le fue con el libro? pero yo soy de las que leo muy rápido. Quedé con ganas de volverlo a leer, o sea, tal cual como decías, sé que me salté muchas cosas y lo quería volver a leer. A mí me pareció más lindo, o sea, lloré solo al principio lloré, pero no fue como dices tú, 3 horas seguidas, no. mm, Me pareció más bonito, me gustó mucho esa relación que dices tú también de la hermana, que para mí era la mamá, en realidad la figura materna de él era la hermana, no la mamá. Me gustó mucho como esa realidad, pues que pasa acá en Medellín, o sea, no era como algo alejado pues de la realidad y lo que todos conocemos, entonces no, me gustó como verlo ahí plasmado. No sentí esa tristeza tan grande y con el tema del suicidio, no, yo no tengo como ese tema así como de tanto dolor con el tema del suicidio, creo que lo pienso como totalmente diferente y como muy personal, no, ni lo satanizo, ni me da como tanto pesar la gente que toma esa decisión, no, creo que me parece una decisión muy personal, no sé si es que hay algo malo en mí, pero yo lo veo como súper, súper normal y natural y creo que el libro lo muestra también así, entonces creo que me identifiqué como bien, pues no es que yo tenga tendencias suicidas, pero no lo veo como algo malo en los demás, no, me Moni, gustó. muchas gracias por compartir la percepción. Dele una leidita un poquito más despacio a ver también cómo le va, pero me alegra que lo hayas terminado. Mm, mm. Meli, ¿a usted cómo le fue? O Mariana, nos vamos con Mariana mientras Meli puede prender ahí el microfonito. Mari, ¿usted quiere contar cómo le fue con el libro? ¿Cómo se sintió? Hola a todos. Pues yo la verdad, pues me faltaron como 3 capítulos. Pues me tocó cuchararlo, porque la verdad, pues siempre es complejo el tema y lo de la depresión, el suicidio. También vi que como lo que dijo la persona como del amarillismo, que o sea, que digamos uno sí como que esperaría que eso como que lo escribieran como al final. O Al sea, de que final sea. esperaban dos cosas, o el amarillismo, la muerte, o, no, algo muy bacano le pasó en la vida, aunque ya se sabía que al principio no estaba, pero igual la gente lo seguía esperando. Esas dos cosas pasaron como en los tres grupos. Hágale María adelante. Sí, porque dice que me faltan como 3 partecitas,
pero sí me leí el final. Oiga, eso se saltó de acá para acá. Mauro, Sí, vea, otra forma, tírese para el final a ver qué fue lo que pasó. sí. Tras Mari, que uno a veces hace muchas cosas mientras está leyendo. Pero sí, digamos que fue muy paulatino para mí. Lo leí como muy cucherable. Lo dejé a veces, habían días en que no lo leía porque a veces era muy difícil, porque el tema era muy depresivo, muy... Y pues sí, me gustó mucho. Igual pues espero estar el sábado con la autora también y con ustedes, celebrando mi cumple, que cumplo el viernes. Ah, bueno, Mari, te mandaremos por acá reacciones de cumpleaños. Y ya Muchas no cualquier... gracias. Muchas Gracias. gracias por leerlo. César, ¿a vos cómo te fue? Contanos. Bueno, buenas noches. A mí el libro me gustó, eh, sobre todo porque me pareció que el personaje principal eh, era muy sereno. Es más, como un tema de salud mental, yo no, aunque lo leí con calma, nunca encontré la verdadera causa de su decisión, más allá de sentir el llamado. Pero, porque si victimizo a esta persona por el barrio, por su madre y demás, mucha gente tendría que pensarse en morirse todo el tiempo, sobre todo en una sociedad como la nuestra colombiana. Entonces, me gustó porque no sentí ni una queja de él, en nada, solo sentí que contaba su historia. Pero yo siento que, yo no sé, pues tengo la pregunta, no sé si esto es un tema ficción o un poco autobiográfico, porque yo siento que este libro fue escrito para quien lo escribió, no para él, ¿cierto? Yo no siento que es un poco para el que lo dejó, sino esta persona que siente que ni siquiera todavía ha podido asimilar la muerte de un ser querido, ¿cierto? Yo siento que el libro, por eso yo siento que a mí me da la percepción de que el libro ni siquiera plantea qué sigue después, porque esa persona no ha sido capaz de enfrentarse a eso. Y todo el tiempo para mí la escritura, como se plantea ahí, porque todo el tiempo habla de cómo la escritura sana, restituye, alivia, suaviza. Es el mismo escritor, es la misma escritora ahí dándole un poco forma a este manejo. Y eso me parece ya muy bellísimo, o sea, una calma total. Yo me sentí muy identificado en el libro porque obviamente yo vengo de un barrio popular, entonces mucho de eso que hay ahí, yo lo viví de primera mano y eso me gustó porque no entró en el fatalismo, en el susurro de la violencia explícita, pero para mí el libro sí es muy violento. No hay nada más violento que una mamá corriendo para oír a su hijo. No hay nada más violento que una mamá No, que no ese momento en escucha, que lo dejó en el colegio. ¿cierto? Entonces, para mí el libro sí es muy violento. Lo que pasa es que no hay que ponerle eh, cuántos casquillos cayeron y de esto. Y de este libro, pues, me quedo con algo y es porque es el primer libro que me saca lágrimas. Y me saca lágrimas exactamente en algo que quiero leer porque me pareció bellísimo. Y Pero llora. fue, Si no va a llorar, entonces no puede. no, ya no puedo. Página, díganos la página. La 60. Y es porque para mí ahí hay un decálogo del amor hacia la madre. Y no es porque mi madre haya vivido esta historia, sino porque a mí me toca mucho, es porque hoy mi mamá, por su discapacidad, no puede abrazarme. Entonces, para mí, esto era como leerlo, era en el contexto mío, era porque le decía, abrazarte mamá para que la tristeza de los dos repose junta y no tenga que sentirte tan pesada unos segundos. Lo que dure el roce de tu piel arada con la mía y así pedirte perdón por dejarte morir en esa casa y por lo que voy a hacer y porque no quiero que pienses que algo de esto lo causaste tú. Abrazarte para que pueda ser mi mamá una vez más y yo pueda dejar que esa orfandad descanse y encontrar ahí algo parecido a la quietud que deseo. Listo. Qué bello, César. Me encanta tenerte por acá. Muchas gracias por compartirlo. Julie, ¿qué más? Anda por ahí, mucho frío.
Cuente. Hola, ay sí, muchísimo frío. Usted sí tiene más frío que todos, creo. Sí, de por sí bien friolenta, pero sí. Bueno, ay no, este libro, pues yo no lo he terminado de leer. Me parece súper duro. O sea, tiene muchos matices porque lo veo muy duro, muy cercano, pues, o sea, no son como historias por allá lejanas, sino como que son historias como vos abrís un periódico amarillista, pues, o algo así, y hay mucha cosa de eso. Obviamente, rescato que ella lo toca de una manera, pues, muy humana, también es un libro muy poético, pero sí, sí es muy, muy difícil de digerir. Hay un tema que es la relación con el hermano que me parece hermosa, pues me parece como muy bacano, como cuando están tan unidos, que meditan juntos, el niño siempre como apoyándola y apoyándose en la hermanita, entonces me parece algo muy, muy bello. Pues hay muchas cosas ahí, por ejemplo, el tema del suicidio me cuestiona demasiado porque yo todo el tiempo estaba pensando, era antes al contrario, como que, ay, ojalá no vayan a describir ¿cierto? ¿Cómo fue el tema tan horrible? Ojalá él sobreviva, ¿cierto? Porque digamos que hay muchas formas de escapar, pues como esas realidades tan duras. Y yo pensé que cuando él se había ido al monasterio, pues iba a encontrar allí como esa manera en que se pudiera escapar de esa decisión que ella había tomado, ¿cierto? Pero, ay, pero todo el tiempo me cuestionaba, como que me decía como, ay, ¿cuántas personas hay así en este momento, en Medellín, en pueblos cercanos? O sea, súper teso el tema del libro. Bueno, y hay algo, pues es que hay muchas cosas, por ejemplo, la ausencia del padre. O sea, primero la relación con la mamá, con la madre, que ha sido tan difícil, ¿cierto? Que es como una niña llena de heridas, criando dos muchachitos, pues súper teso. Y adicional, la ausencia del padre, que también duele, o sea, duele todo el tiempo porque también digamos que es una forma más en la que esa vida, digamos, desgraciada que llevan se ve como más marcada por esas ausencias. Em, no, pues todavía no lo he terminado de leer. Para mí ha sido un libro súper lento. O sea, yo cogía y leía dos páginas o leía todo un capítulo, pero como que tenía que descansar, entonces todavía no lo he finalizado. Y también hay un tema por allá que mencionaba una compañera. Obviamente, pues yo de literatura no sé nada, pero sí como que veía muchas cositas que se iban acomodando en el camino, ¿cierto? Como que uno notaba por ahí la mano de la autora. Bueno, esa es mi percepción. Yuli, mira que una de las cosas bacanas que pasan, lee mi alma, es que se lee un mes sí y un mes no, para no apresurarnos a meterle el otro mes otro libro, sin varios todavía les quedan unas cuantas páginas por ahí, ¿cierto? Porque a veces esos libros tienen su ritmo, ¿cierto? Y tienen sus tiempos, entonces también vale la pena dejar reposar un poquito como la historia. Meli, adelante, te escuchamos. Hola, buenas noches. Te Ya escuchamos. pude solucionar el micrófono. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, pues con respecto como a la sensación que me dejó el libro, la verdad me pareció, pues coincido con todos en que es muy difícil de leer. No en cuanto a como que no lo engancha a uno la historia, sino que precisamente está uno tan involucrado en la historia que, pues que esa tristeza y como esa realidad tan cruda es, pues es difícil como no sentir empatía y no sentir tristeza como por la historia del personaje. Y a mí algo que me pareció muy interesante es como cuando hablaban ahorita precisamente sobre el tema de la fragilidad y de su contexto, que el personaje era como muy consciente de su realidad. Y y que precisamente esa decisión del suicidio era como esa consecuencia lógica de la conciencia que él tenía de la realidad en la que nació y en la que le tocó vivir.
que incluso hay una parte en la que dicen pues como que no había que sentir como rabia contra los que sí tenían, porque pues ellos qué culpa tenían de sí tener y que ellos hubieran nacido como sin nada. Entonces, pues más que como un tema de depresión de él, era como un despertar tal vez a la realidad y una aceptación radical de la vida que le tocó, sin, sin sentir pesar por sí mismo, porque como que en toda la narración de él uno no sienta que él sea como pues lastimero, por decirlo así, con respecto a su vida. Y que precisamente pues lo que hablábamos del diario, de escribir los pensamientos, es como eso mismo, como ese ejercicio de él mismo decirse a sí mismo su realidad, ser sinceros, decirse la verdad con la que vive. Que de hecho hay una parte, hay una frase que me pareció muy interesante, que está en la página 103, que dice, también estuve ahí mintiéndome, como lo hice tantas otras veces en la vida. Porque un hombre se miente a sí mismo todo el tiempo, si eso pesa más que la ansiedad, y no quiero liberarme de la carga de no ser lo que yo quiero. Entonces es como esa conciencia que de pronto no todos tenemos o que en algún punto no todos tenemos, que es como no decirnos mentiras a nosotros mismos. Y uno puede tal vez decirle mentiras al mundo entero, pero a sí mismo, pues eso eventualmente no va. Y es como esa conciliación de, bueno, esta es mi realidad, esta es mi verdad, la acepto como con dignidad, como esto es lo que me tocó vivir y ya, y eso me pareció muy interesante de todo el libro. Yo ahí me lo terminé rápido, pero la lectura fue pues difícil en cuanto a que me dejaba un poco cargada. Meli, muchas gracias por compartirlo. Yo creo que hay unas conclusiones muy valiosas de lo que pasa en el libro. Me parece muy bonita esa posición de saber que te puedes poner las máscaras que quieras, pero tú sabes lo que estás sintiendo y que creo que también es una invitación en el hoy a enraizarse mucho en lo que somos, ¿cierto? Y a pararnos en la posición de la esencia que sí tenemos y a desmontarnos mucho de ese tener que parecer, de ese tener que ser, que yo sé que no es tan sencillo, pero creo que en temas de sentimientos, al menos tener claridad de cómo nos sentimos, así no tengamos que compartirlo con nadie, vale mucho la pena. Muchas gracias, Meli, por eso. Jackie, ¿hace cómo le fue? Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, no, pues para mí el libro fue pues muy teso. Sí, es muy triste, pero también lo que pasa es que yo trabajo en esto, entonces para mí leer esto es como vivirlo. Yo trabajo con hogares de protección y eso es el pan de cada día. Pues lastimosamente lo que se describe aquí no es tan lejano y esto sucede todos los días y cosas más asombrosas de las que se mencionan ahí, pero por el hecho de uno trabajar en eso no quiere decir que no le duela. Antes duele más porque uno de estas personas en la vida real y uno dice, Dios mío, a mí algo que siempre me ha cuestionado muchísimo y que yo digo, cómo esta gente muchas veces no pierde la capacidad de soñar con tantas cosas que les pasan. O sea, sí es algo que yo me pregunto, porque cuando yo voy a los hogares de protección, los adolescentes tienen sueños y lo más teso ahí es que a la persona que más aman y es la mamá. O sea, muchas veces ellos mismos le dicen a uno, yo quiero volver a mi casa porque quiero volver a ver a mi mamá. Y la mamá fue la que la violentó, la mamá fue la que la vendió, la mamá es ese apego inseguro que tienen ahí, pero pues es la mamá y es muy teso entender eso. Entonces, a mí fue un libro muy duro, pero también lo siento así, pues estoy muy de acuerdo con lo que decía César, y es que no hay necesidad de describir la violencia que se vive en el barrio, pero el libro es muy violento, demasiado, pues porque es que el tema de la madre y una de las escenas que me pareció más tesa es cuando la madre le está contando a la vecina que fue violada por el hermano, entonces, y que lo cuenta delante de los hijos, ¿cierto?
Entonces seguramente había una intención grande y era, esta es la forma de cuidar. Yo no soy capaz de hablar de esto, me duele demasiado, pero yo lo tengo que contar para que ellos escuchen y se den cuenta que el mundo es muy cruel. Entonces, a mí es algo que me cuestiona mucho y uno lo ve, o sea, uno ve en esas historias eso, uno ve gente muy débil, gente que no es capaz con esto, pero también ve una cantidad de gente que uno dice, si son así de resilientes, Dios mío, o sea, con tantas cosas que les pasan, ¿cómo es posible que no tomen otro tipo de decisiones? Yo frente al suicidio tengo una posición muy, pues no sé, yo pienso de una manera muy diferente, yo pienso que de suicidarse también es una opción de morir, o sea, yo soy de las que pienso que si la gente no quiere estar aquí, ya lo tiene claro, o sea, no por cualquier cosa, pero sí hay gente que lo tiene muy claro y no tengo que tener una vida de, como se dice, así horrible para quererme morir. O sea, yo siento que hay gente que no encuentra su norte en el mundo y toma esa decisión de manera consciente y todo, pues no debería llegar a tomar esas decisiones que toma tan absurdas de tirarse de un puente, cortarse las venas. Yo no sé, debería, así como existen los centros de donde la gente puede ir a drogarse y quiere acabar con su vida pues en otros países lo hacen. Yo pienso que en el suicidio asistido también debería ser una opción, pues, pues no sé si estoy equivocada o algo así, pero también he conocido historias donde pues la respuesta nunca está. ¿Y por qué? Y tenía todo, supuestamente. Tenía su familia, tenía su trabajo, tenía su seguridad económica, todo, y tomó una decisión de irse. Entonces, yo pienso así, pienso que el protagonista aquí no ve esto una, como una única salida, sino que también fue una opción. Él estaba buscando cosas y dentro de la búsqueda que encontró, yo creo que encontró esa y yo creo que lo es claro en el mensaje cuando él dice, es que yo no quiero que mi mamá sienta que aquí hay una culpa y que ella fue la culpable. Y ella no fue la culpable tampoco, porque mira que uno al final, o el ser humano es la construcción de tres cosas, es la herencia, pues de entrada uno hereda cosas, el entorno, que en este caso es un entorno muy, muy complejo, pero también son las decisiones que tomamos frente a eso. Y si bien él tomó esa decisión, la hermana no tomó esa, ¿cierto? Entonces, y tuvieron el mismo entorno, tuvieron las mismas situaciones, tuvieron la misma mamá, porque ni modo decir que la mamá era más dulce con ella que con él, o sea, era igual de dura. Entonces, ¿por qué él toma esa decisión y la hermana no? Pues porque todos los seres humanos eh, tomamos decisiones diferentes frente a las mismas situaciones. Y yo Total. siento que la decisión de él no era como que no había más salidas, sí había más salidas, pues es más, se fue de monje, ¿cierto? Y digamos que ahí había una salida, pero no vio en la muerte una opción también. Entonces yo siento que el suicidio había que empezar a verlo un poquito así, no pues como que salgamos, pues y que todos nos quedamos matar, pero sí también como pues no pensar que el que se fue no tenía más opciones, pues también es una decisión libre y puede que yo me quiera ir y me sienta tranquilo con esa decisión. Ya aquí voy a, yo creo que mucho de lo que hemos estado conversando hoy nos lleva a reflexionar cosas como muy interesantes de esta lectura. Me parece muy teso que de un libro así de chiquito nosotros podamos conversar como tantas cosas y que sintamos tanto. Yo quiero como cerrar el espacio leyéndoles un poema que se llama Gansos Salvajes, que es de Mario Oliver y que sé que por ahí está dispuesto en el libro de alguna manera, eh, por ese lugar que también queremos ocupar todo el tiempo, ese lugar que estamos buscando, ese propósito y ese llamado que se nombró como tanto en el libro. Entonces les quería como leer este poemita antes de volarnos y vernos dentro de 8 días en el otro encuentro. Me cuentan si están listos para escuchar y arranco. Sí, ¿Listos? No han dormido todavía. No, hemos conversado muy rico. Se llama Gansos Salvajes de Mary Oliver y dice así. No tienes que ser bueno, no tienes que caminar de rodillas, cientos de kilómetros por el desierto arrepintiéndote. Solamente tienes que permitir que el animal suave de tu cuerpo ame lo que ama. Cuéntame sobre la desesperanza, la tuya, y te contaré sobre la mía. Mientras tanto, el mundo sigue girando.
Mientras tanto, el sol y las piedras claras de la lluvia corren a través de los paisajes, por las llanuras y los árboles profundos, las montañas y los ríos. Mientras tanto, los gansos salvajes, altos en el aire limpio y azul, vuelven nuevamente a casa. Quien quiera que seas, no importa la soledad que te abrume, el mundo se ofrece para tu imaginación. Te llama como los gansos salvajes, ásperos y emocionantes, una y otra vez anunciando tu lugar en la familia de las cosas. Se los voy a poner allí en el grupo también como para que lo tengamos y pues les voy a ir pidiendo como que prendan la cámara, les voy a contar como cosas varias que van a pasar así muy a la carrerita para no abrumarlos. Se viene festival infantil este fin de semana, jueves, viernes, sábado y domingo para que se den un pasoncito ahí, una programación bacana y bonita en este festival infantil. Yo voy a estar conversando con una autora el sábado a las 12:30 de la tarde, una autora que se llama Irene Vasco, que es de literatura infantil y que además es una mujer impresionante en gestión cultural y en la posibilidad de llevar los libros a todos los territorios de Colombia. Vamos a estar hablando el sábado a las 12:30 por si se quieren pasar por allá, sino a las 3 de la tarde nos vemos para conectarnos con la autora y conversar con ella. Yo les paso el link. Nosotros vamos a estar leyendo en abril este libro que se llama Venganza. Vamos a pasar de Se morir a venganza. Y esa elección es de ustedes, ¿cierto? Los martes eligieron que nos vamos para este, que es un libro de cuentos de una japonesa que se llama Yoko Ogawa. Y que muchachos, este libro, en la visita que hice a Bogotá de librerías, me lo recomendaron impresionante todos los libreros. Y los cuentos se entrelazan. Entonces, lo que vamos a tener que hacer acá es como estar escribiendo, porque el primer cuento da señales para el segundo cuento y el segundo se entrelaza con el tercero. Entonces, en este libro de venganzas íbamos a tener que estar todos como, terminamos el primer cuento, vamos para el segundo, terminamos para el segundo, vamos para el tercero, porque si no, esas señales se nos van a ir perdiendo y la idea es ir conversando sobre el cruce de esos cuentos. Si quieren leer en marzo, que es cuando nosotros usualmente no nos vemos, hay como 4 clubes de lectura. Está el ecológico, si alguien se anima a leer ecología y ambiente, está el de inglés, si alguien quiere practicar inglés, que lo está dictando una docente en idiomas, pues obviamente no soy yo, pero yo voy allá a decir lo que pueda, ¿cierto? Pero lo está dictando una docente de idiomas, está el club de lectura de palabras rodantes gratuito y vamos a sacar otro gratuito con un libro que se llama La Segunda Avenida de Hilda Bustamante, si alguno quiere ir también es bienvenido. Nos vamos de viaje el 25 de abril para Bogotá a recorrer librerías por si alguien se anima. Mauro ya estuvo por allá y la pasó muy bien. Si alguno se quiere animar a visitar y a estar allá ese fin de semana con nosotros, también son bienvenidos. Mm, ya, yo creo. Marce, ese plan que vale, ese plan que vale. Vale 120.000 el recorrido en Bogotá. Ya tú compras tiquetes y compras hotel para que sea como acorde al presupuesto de cada uno, Jackie. Pero yo vi que Y estaba sold out. bueno, soldado como para el mundo. Si ustedes me dicen, les abrimos el cupo porque ya tenemos los 12, ¿cierto? Pero si alguno me dice, Marce, yo quiero ir, pues se lo abro porque están por acá metiditos y converso con Rod. Pero como habían tantos mensajes, decidimos como cerrarlo en general para afuera, pero si alguien de acá quiere ir, me avisa. Y lo último que queríamos contarles, muchachos, es que desde Lee Mi Alma se están gestando también unos proyectos como muy interesantes alrededor del tema de la lectura y en conjunto con Rodney y con Daniela de La Pascasia y Rodney de Ítaca, tenemos una distribuidora que se llama Monte, que estamos trayendo libros de Argentina, libros que normalmente no se consiguen en Medellín. Y a partir de ahí, pues empezamos como a crear ideas y nos creamos un mercado de libros insólitos. Este es el 21 de marzo. Es como una mini feria de libros, pero lo que vamos a hacer las librerías, que son las mismas de la noche de librerías, es sacar libros de editoriales independientes, primeras ediciones, libros raros,
cosas que tengan los libreros por ahí guardaditas, pero que nosotros no vemos cuando vamos a las librerías. Y ese día vamos a parchar, vamos a tener cerveza, vamos a comer rico, vamos a jugar, entonces tenemos rana, tenemos futbolito, tenemos de todo un poquito, ¿cierto? Como que no es un evento literario en extremo, hay muchos libros, pero es más como para disfrutar y para parchar, para que se animen. Yo sé que los de los martes no se animan mucho, pero es tan bueno cuando nos vemos. Son muy caseros. Entonces ahí les dejo como ese montón de planes. Yo les voy a estar escribiendo también pues como todo esto por ahí en el grupo, igual lo van viendo en el Instagram. Yo quería agradecerles muchachos por estar acá, nos tomamos la fotico. César, Julie, es que hemos detectado que usted habla de Marce, todo y lo que aquí baja no el es, mar. no dice uno la frase, como en Ah, los ¿quiere una lunes. frase? Hágale, lea la frase. Dígala. Sí, era. Espere, que es que, no sé, hay muchas. Coja una. Bueno, Mientras Julie y Meli prenden la cámara, porque Luz y Sandra no van a prender la dice, cámara. Gracias. pensábamos primero en el dolor de los otros. No supe cómo estabas vos y esa noche oré por ti. Volví a repetirle a Dios una y otra vez que te cuidara, que no te arrebatara pasmada, que te ayudara a mirar con los ojos de tu corazón. Tan linda. Yo tengo tantas y ustedes iban diciendo otras y yo iba subrayando todo. Al final va a terminar todo este libro subraya. Entonces, a la cuenta de tres pilas, pues. Ay, no. Tres, dos, uno. Listo, muchachos, ahí quedaron. Muchas gracias a todos. Nos estamos viendo en todo este montón de parches y anímense a leer La Venganza, que va a estar una nota del libro y además es japonesa, o sea que eso es raro, pero es rico, es bonito. Es un libro bacano. Nos vemos. Gracias, Marce. Chao. Chao, Chao. feliz Hasta luego. semana. Chao. Muchas Chao. gracias, Muchas chao. gracias. Chao. Feliz noche, muchas gracias. Feliz noche.